Lord Athelstan se volvió y se dirigió a su dormitorio, dejando sola a Natasha. Había decidido no visitar a la baronesa, pero a las 6 se presentó su doncella. Su excelencia, el barón Walshan, requiere el honor de su presencia, su señoría, le dijo. Su excelencia, el barón, repitió Lord Athelstan, y enfatizó la última palabra. Sí, el señor barón desea verlo, milord. Era imposible rehusarse, así que Lord Athelstan se puso de pie y se disponía a seguir a la doncella cuando Natasha entró en la habitación. Ella no dijo nada, pero levantó una ceja al ver a la doncella, y él comprendió lo que pensaba. No es asunto que le incumba, se dijo Lord Athelstan, al caminar por los anchos y bien decorados corredores. Pero, a la vez, saber que lo criticaba lo hizo pensar que tal vez su decisión de visitar a Caerl había sido precipitada. Ella le parecía antes muy divertida y sin duda una de las mujeres más atractivas con las que se había entusiasmado. Y había muchas mujeres en su vida. Lo perseguían sin descanso, pero él era muy quisquilloso, y solo muy pocas de las que le ofrecían generosamente sus favores lograron alguna respuesta de lo que la baronesa calificara como su congelado corazón. Con frecuencia, pensaba que su corazón nunca había intervenido en sus aventuras amorosas. Podría desear a una mujer y pensar que era fascinante, hasta el punto de desear verla una y otra vez. Pero si iba a ser honesto consigo mismo, debía reconocer que jamás se había enamorado. Caerl era una de las pocas que lograron retenerlo bastante tiempo, pues, por lo general, el fuego de su deseo se extinguía con rapidez. Entonces se volvía más reservado y distante que nunca, y al advertir su indiferencia, las mujeres se esforzaban aún más por retenerlo. El encanto de Caerl la hacía destacar entre las bellezas que hacían de París la ciudad más alegre del mundo. Era casi imposible creer que hubiera tantas bellas, extravagantes y fascinadoras mujeres en un solo lugar y, sin embargo, Caerl las eclipsó a todas. No solo era muy femenina, lo que a él le agradaba, sino más apasionada que cualquier otra mujer que hubiera conocido. También era inteligente y estaba informada de muchos temas que a él le interesaban. Tenía un gran sentido del humor y, hasta en los momentos de más intensa pasión, lo hacía reír o sentirse como un rey. A todos los hombres les gusta que los halaguen y Lord Athelstan no era la excepción, pero Caerl lo hacía con tal sutileza que resultaba muy convincente. Ahora, mientras se acercaba a los aposentos de ella, Lord Athelstan estaría en lo cierto al pensar que ya no le atraía. No estaba seguro acerca de los sentimientos de Caerl, pero tenía la sensación de que, como en el pasado, la excitaba hasta el punto en que estaba dispuesta a olvidar toda precaución y afrontar cualquier escándalo que provocaran sus relaciones. El varón era mucho mayor que su esposa, y Lord Athelstan sospechaba que desde hacía tiempo había cesado de preocuparse por el comportamiento privado de Caerl, mientras ella se mostrara circunspecta en público. En París, hubo momentos que tuvo que ser él quien se esforzara por cuidar la reputación de Caerl. Esperaba encontrarla sola, pero se sorprendió al ver que la acompañaba el embajador austriaco, cuyo pecho resplandecía de condecoraciones. Athelstan, querido amigo, qué gusto verlo, exclamó en excelente inglés cuando lo anunciaron. No imaginé que vendrían a Georgia, respondió Lord Athelstan. Como supongo que Caerl le dijo, estamos en camino para visitar al Shah. Yo estuve con él hace 2 semanas. Era una charla trivial y el barón miró el reloj al decir: Debe disculparme, Athelstan, pero tengo una entrevista con el virrey que, me temo, durará hasta la hora de la cena. Por eso deseaba charlar un rato con usted, ya que sé que se irá mañana. Así es, debo regresar. Lo comprendo. Solo me preguntaba qué reportará a la reina con respecto al imán. Lord Athelstan comprendió entonces por qué lo había mandado llamar el embajador. Sin duda, instigado por los rusos, intentaba averiguar qué consejo daría a la Oficina de Asuntos Exteriores y si Inglaterra intentaba ayudar al imán. Decidió ser franco al responder:
Creo que es solo cuestión de tiempo, tal vez 2 o 3 años para que Shamil sea derrotado. Un súbito resplandor en los ojos del varón indicó a Lord Athelstan que eso era lo que esperaba escuchar. Sería una victoria si llevaba esa información directa de labios de Lord Athelstan a oídos del virrey y, a través de él, al mariscal de campo, el príncipe Bariatinsky. Irónico, Lord Athelstan se dijo que había compensado al embajador el tiempo que había disfrutado con su esposa en París. Debe disculparme, querido amigo, pero no quiero hacer esperar a nuestro anfitrión. Lo veré durante la cena, insistió el varón. Se volvió hacia su esposa. Convence a su señoría para que se reúna con nosotros en Roma. Creo que la pasará bien. Te aseguro que lo haré, contestó la baronesa mientras miraba a Lord Athelstan. Su esposo le besó la mano y cruzó la habitación. A pesar de su edad, todavía conservaba una excelente figura, y cuando la puerta se cerró tras de él, Kyle extendió los brazos. Ya ves, querido, que no era una mentira que el varón deseaba verte. Lo miró con tanta malicia que Lord Athelstan no pudo evitar reírse. ¿Cómo sabías que no confiaba en el mensaje? Tuve la sensación, y sabes que soy muy intuitiva, de que no intentabas visitarme esta tarde. Tal vez ya tienes otros amores que te interesarán más que yo. A Lord Athelstan le pareció patético el tono de su voz. ¿Sería posible que ella empezara a dudar de sus encantos? Parecía imposible, pero las mujeres eran un enigma y ninguna más que Kyle. De pronto lo tomó del brazo. Ven, tengo que mostrarte algo. Mientras cruzaban la habitación, Lord Athelstan percibió la exótica fragancia que le recordaba sus momentos en París. Era inolvidable, un aroma que había permanecido con él mucho tiempo después que se alejó de ella. Kyle abrió una puerta, lo condujo al interior y entonces él se percató de que entraban en un dormitorio, donde había un suntuoso lecho con dosel que remataba la corona Vorontsov. Lord Athelstan escuchó que se corrió el cerrojo y, segundos después, Kyle estaba en sus brazos. Oh, Darcy, Darcy, te he echado de menos, más de lo que puedo expresar. Ámame como solías hacerlo. Ámame y hazme creer que podemos volver a estar juntos. De forma automática, Lord Athelstan la rodeó con los brazos, y cuando ella levantó su rostro hacia él con mirada suplicante, supo que sería imposible rehusarse. Los sucesos del pasado los unían y los rodeaban como fantasmas. Era una ilusión, lo sabía, no solo para él, sino para Kyle. Imaginar que su relación podría ser como antes, pero, por el momento, ambos fingirían. Podían intentar encender el casi extinto fuego del pasado, y cuando sus labios se unieron, él la levantó en brazos. Más de una hora después, Lord Athelstan regresó a sus habitaciones. Se alegró de que no hubiera nadie en el salón y llamó para pedir una botella de champaña. Se sentó y bebió varias copas, lo que no era usual en él, pues jamás bebía solo. Percibía aún la fragancia de Kyle, que era como un narcótico. Creía haberla hecho feliz, pero en lo que a él se refería, confirmó que nada había más intolerable que un romance muerto. Con frecuencia había pensado en Kyle mientras estaba en la India, e incluso cuando se encontraba con otras mujeres y, al compararlas, sabía que no las sobrepasaban en belleza, pasión o encanto. Pero ya no había Kyle para él, ya no había nadie en su corazón. Ya tengo 35 años, se dijo. Es tiempo de que siente cabeza y tenga un heredero. Pensó en sus grandes posesiones en Inglaterra. Siempre había planeado que, tarde o temprano, se retiraría del servicio diplomático para cuidar de sus propiedades y cumplir su deber, tanto en el condado como en la Cámara de los Lores. Pero no toleraría vivir solo en la casa Athelstan. Era demasiado grande, demasiado imponente, y requería una anfitriona. Pero al pensarlo con detenimiento, se dijo que deseaba algo mucho más importante que eso. Deseaba una mujer que él amara, que fuera parte de sí mismo y de quien se sintiera orgulloso de que fuera la madre de sus hijos. Creo que he dejado pasar demasiado tiempo, pensó.
A su edad no podría tolerar casarse con una jovencita apenas salida del salón de clases, y las mujeres de más edad que conocía estaban todas casadas. Parecía increíble que no conociera a nadie a quien pudiera considerar como posible esposa, pero así era. Casi no existía una familia de sociedad que no le diera la bienvenida como huésped o que no lo invitara a reuniones, recepciones y bailes, pero no recordaba a ninguna mujer soltera a quien considerara digna de ocupar el lugar de su madre. Sin embargo, sería ridículo morir soltero, se dijo. Decidió que en cuanto regresara a Inglaterra, haría algún esfuerzo para cambiar de estado civil. Las grandes anfitrionas de Londres, con toda seguridad, se mostrarían encantadas de ofrecerle ayuda. Y si ellas fracasaban, quedaba la reina, quien, como era tan feliz con el príncipe consorte, deseaba que todos disfrutaran de la vida conyugal. Pero la reina se había casado a los 18 años. ¿Cómo demonios voy a entenderme con una jovencita de esa edad?, se preguntó. Se estremeció al pensarlo y comprendió que una parte idealista de su mente rechazaba la idea de elegir como esposa a una mujer de sangre azul, solo como máquina para producir hijos. Muchos de sus conocidos trataban así a sus esposas. Las dejaban solas en la campiña. Mientras ellas tenían hijo tras hijo, sus esposos se divertían en Londres y mantenían una amante en una pequeña y elegante villa, frecuentando a la vez los sitios de diversión nocturna que aumentaban año con año y convertían a Londres en posible rival de la frívola París. Debo hacer algo al respecto, y rápido, se dijo Lord Athelstan. Ese pensamiento lo deprimió, así como sentir que Cairil le había fallado, aunque tenía la esperanza de que ella no se hubiera dado cuenta. Antes había creído que su deseo mutuo no solo era físico, sino que contenía algo de ese éxtasis un tanto espiritual y elusivo, y que todos los hombres buscaban, pero pocos encontraban. Pero ahora comprendió que su unión de esa tarde había sido por completo física y, como conocía bien a Cairil, estaba casi seguro de que ella se daría cuenta, lo mismo que él, de que la magia se había extinguido. ¿Qué quiero? ¿Qué diablos espero de la vida o de las mujeres?, se preguntó. Se levantó del sillón y se aproximó a la ventana. Afuera el sol se ocultaba en un resplandor glorioso, y la tierra verde y fértil del valle parecía un paraíso de belleza. Volvió el rostro hacia el cielo. La noche empezaba a caer sobre las lejanas montañas. Entonces vio, justo arriba de él, las alas extendidas de un águila. El rey de las aves parecía surgir de la luz del sol poniente. Había algo simbólico en ella, algo libre, omnipotente y sin cadenas, como si estuviera por encima del mundo y de todas sus angustias. «Es lo que deseo», se dijo de pronto Lord Athelstan. «Es lo que busco, volar como un águila». Entonces, como si alguien se la dictara al oído, surgió la pregunta: ¿solo? Lord Athelstan se alejó de la ventana. «¿Qué objeto tiene?», se preguntó enardecido. «¿Buscar lo imposible?». Cuando Lord Athelstan salió del salón, Natasha había regresado a su dormitorio. No sabía por qué, pero le disgustaba pensar en que él se encontraba en ese momento cortejando a la baronesa. Sentía una profunda antipatía por la bella austriaca, debido a las insinuaciones que hiciera respecto a la princesa Ana y, de forma incidental, a ella misma. «Qué atrevimiento pensar que disfrutamos de ser prisioneras de Shamil», pensó enfurecida. ¿Cómo pudo sugerir que una mujer decente desearía ser sometida por un tártaro incivilizado? A la vez, tenía suficiente inteligencia para comprender que había mujeres que disfrutarían de la emoción de que las raptaran los montañeses, quienes, no podían negarse, eran extremadamente apuestos. Lo mismo podría decirse de Lord Athelstan, se dijo. Se había enfurecido tanto con él cuando lo conoció y se rehusó a llevarla a Constantinopla, que no había pensado en él como hombre. Solo pensaba en que, deliberadamente, obstaculizaba los intentos que ella hacía para salvar a su hermano, a fin de evitar que lo criaran como caucasiano. Lo había detestado con una violencia que hasta a ella misma la sorprendió,
y cuando él descargó en ella su furor al descubrir que se había salido con la suya con engaños, a ella le había dado placer comprender que lo había hecho perder la calma, al extremo de que le costaba mucho trabajo controlarse. Sin embargo, desde que llegaron al palacio se había enterado de muchas cosas acerca de Lord Athelstane que la sorprendieron. En su ignorancia, pensó que era solo un tonto inglés, un aristócrata que trabajaba en el servicio diplomático por diversión y que había alcanzado una alta posición tan solo debido a su linaje. Pero había escuchado hablar de él con respeto y pensó que ello no solo se debía al hecho de que los rusos estuvieran ansiosos de mostrarse amistosos con Inglaterra. Los demás huéspedes y el propio virrey se referían a Lord Athelstane en tan elogiosos términos y lo alababan con tal sinceridad que Natasha, a su pesar, quedó impresionada. Se enteró de los viajes que había realizado por todo el mundo en representación de la Gran Bretaña y cómo su tacto y su encanto personal habían logrado conciliar diferencias entre las naciones, cuando todos estaban seguros de que la situación terminaría en guerra. Le habían comentado que hasta los más obstinados y rígidos jefes de gobierno se tornaban manejables cuando Lord Athelstane intervenía, y no cabía duda de que los rusos se sentían muy honrados con su presencia. Se descubrió a sí misma mirándolo con ojos diferentes, y ahora se daba cuenta de que era apuesto en extremo. Tal vez era el hombre más apuesto que había conocido. Sobresaldría hasta en San Petersburgo, donde los rusos de espléndidos uniformes hacían latir los corazones de todas las mujeres. También descubrió que era más joven de lo que supuso al principio. En su indignación y resentimiento, lo había considerado de edad madura, demasiado viejo para aceptar riesgos o lanzarse a una aventura. Pero nada podía estar más lejos de la verdad, y tuvo que reconocer que la inteligencia de Lord Athelstane debía ser notable para que el virrey se mostrara tan complacido de verlo. Natasha sabía bien que el príncipe Vorontsov, el maldito, como lo llamaban los Murits, era un héroe venerado hasta la adoración. Todo en él era en tan colosal como su palacio y varias generaciones de nobles antepasados se concentraban en un solo hombre. Astuto, despiadado, valeroso y de altos principios morales. Incluso para quienes lo conocían bien, el príncipe era un ser enigmático, reservado y altivo, pero Natasha se había dado cuenta de que se mostraba impresionado cuando hablaba de Lord Athelstane. Pronto se percató de que ambos tenían mucho en común. En principio, el príncipe se había educado en Inglaterra. Su padre se exilió por su propia voluntad de Rusia, porque le disgustaba el zar Pablo I. Vivió en Londres, y su hijo había pertenecido al alegre grupo mundano que rodeaba al príncipe regente. Cuando el príncipe Vorontsov regresó a su país, sirvió al zar, primero como soldado y después se le designó gobernador de Nueva Rusia y Besarabia. Allí se descubrió su brillante habilidad administrativa cuando creó una nueva colonia en el sitio donde antes solo había un yermo. En Odessa introdujo el comercio, construyó puertos, hospitales, calles y escuelas y, por último, contrató a un arquitecto inglés para que erigiera en Alopna, en la costa de Crimea, uno de los más asombrosos palacios del mundo. Elevándose sobre el Mar Negro, el hogar del príncipe era tan fantástico que dejaba adivinar que, bajo su frío exterior, se escondía un oculto romanticismo, tal vez una aspiración por lo inalcanzable, algo que solo un hombre como Lord Athelstane podía comprender. Natasha caminaba inquieta por el interior de su alcoba. Intentó convencerse de que era una impertinencia, pero no podía evitar que sus pensamientos retornaran hacia Lord Athelstane y a lo que hacía en ese momento. ¿Cómo hará el amor?, se preguntó. ¿Sería tieso y pomposo, como suponía que eran todos los ingleses, o habría un fuego detrás de ese gélido exterior que ella, llevada de su indignación, no había percibido? ¿Y cómo podía gustarle esa mujer? Pero sabía que la pregunta era injusta. La baronesa era bella, se vestía con exquisito gusto, y Natasha se había enterado, por los rumores que corrían en el palacio, que la cortejaban los hombres de todos los países que visitaba,
debido a la profesión de su esposo. «Es frívola y superficial», exclamó con voz alta. En su tocador se encontraba la daga que había comprado en un bazar, y la tomó en la mano para probar el filo de su hoja. Aquella era el arma con que se quitaría la vida, una linda pieza realizada con el minucioso cuidado de los artesanos nativos. El mango estaba decorado con coral y turquesas, que en el oriente se consideraban de buena suerte. Tal vez le proporcionaría una muerte rápida y sin dolor. La puso de nuevo en su lugar y se acercó a la ventana, y como más tarde haría Lord Atherstone para admirar el verde y exuberante valle. Nunca más lo vería de nuevo. En breve, estaría enclaustrada entre los muros del harén, y tal vez lo único que podría ver a través de las celosías del marfil sería el Bósforo. Le parecía extraño pensar que su vida terminaría tan rápido, casi antes de empezar, y sin embargo, se dijo, no había otra alternativa. Parecía haber pasado tanto tiempo desde que viviera en su hogar cerca de Varsovia y en el glorioso San Petersburgo. Había crecido en Polonia, porque sus padres decidieron residir en una pequeña propiedad que heredaron de un familiar lejano, y hasta que salió de allí, Natasha no se dio cuenta de la libertad que se disfrutaba en Polonia, comparada con Rusia. La nobleza vivía en sus enormes propiedades, con magnificencia feudal, y no prestaba atención al hecho de que, por el momento, estaba bajo el yugo ruso. Varsovia, con sus viejas casas, adornadas fuentes y estrechas calles, era considerada la capital más fascinante de Europa. Era muy cosmopolita comparada con San Petersburgo, y la comunicaba una red ferroviaria con servicio directo a París. Tenía tiendas elegantes y hábiles costureras,